Dijeron que ella era solo una panadera de un pequeño pueblo, callada, corriente, apenas manteniendo su negocio a flote. Pero en una fría mañana de otoño en Santa Fe, un desconocido entraría en su vida y desencadenaría una serie de eventos tan misteriosos, tan imposibles de explicar, que incluso sus amigos más cercanos jurarían que fue un milagro. Las calles del distrito histórico de Santa Fe aún estaban envueltas en la luz azul grisácea del amanecer. Las aceras de ladrillo brillaban con una fina capa de escarcha y el olor a humo de leña de pino flotaba en el aire fresco. A lo largo de la calle Guadalupe, las vitrinas de las tiendas permanecían oscuras, excepto por el cálido resplandor ámbar que se derramaba desde la fachada de la hogaza dorada. Dentro, el zumbido de un viejo horno de gas llenaba el silencio, y bandejas de rollos de canela y panés de masa madre recién horneados enviaban cintas de vapor que se elevaban en espiral. María Jiménez se movía como alguien que había aprendido hace mucho a mantener sus manos ocupadas incluso cuando su corazón estaba apesadumbrado. A los 34 años, cargaba con más peso del que la mayoría podía ver. La pérdida de su esposo, Diego, un bombero muerto en el cumplimiento del deber 3 años antes, la había dejado criando sola a su hijo mientras cuidaba de su madre anciana, Marta. La panadería, heredada de la familia de su difunto esposo, se suponía que era una bendición, pero últimamente se sentía como una lucha. Estaba perdiendo, factura tras factura. Desde su taburete en la esquina, Marta tomaba café negro y observaba a su hija trabajar. El alquiler vence la próxima semana, le recordó suavemente, con una voz que llevaba tanto preocupación como resignación tranquila. María no levantó la vista de amasar la masa. Lo sé. Arriba, Diego, de 9 años, apenas se estaba despertando. El sonido de pasos amortiguados en el suelo de madera crujiente siempre hacía sonreír a María. Era la única constante en una vida llena de terrenos movedizos. Diego tenía los ojos avellana de su padre y también su terquedad. Aunque últimamente había estado haciendo preguntas que María no estaba segura de cómo responder. ¿Por qué la gente dejó de comprarnos? ¿Vamos a perder la panadería? Afuera, Santa Fe comenzaba a despertar. Un autobús urbano pasó rugiendo, con los faros barriendo las ventanas frontales de la hogaza dorada. Al otro lado de la calle, el padre Tomás de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe cerró con llave la puerta de su rectoría, echando un vistazo hacia la tienda de María. La conocía bien, la había visto en la misa dominical casi todas las semanas desde el funeral de Diego. Es fuerte, le dijo a Marta una vez. Pero incluso los fuertes necesitan un milagro de vez en cuando. La hogaza dorada había sido el orgullo del vecindario durante décadas. Un lugar donde los habituales podían contar con recargas de café gratis y una charla amistosa. Pero los tiempos habían cambiado. Los crecientes costos de los ingredientes y una nueva cadena de supermercados en las afueras de la ciudad estaban alejando a los clientes. Cada día, María se encontraba detrás del mostrador, calculando cuántos panes podía permitirse hornear sin tirar la mitad al cerrar. Y, sin embargo, había una dignidad silenciosa en la forma en que mantenía las puertas abiertas. Todavía donaba el pan del día anterior al refugio en la calle Cañón. Todavía saludaba a los desconocidos como si fueran viejos amigos, y todavía se aseguraba de que Diego nunca la viera llorar. Sin embargo, esa mañana en particular, algo se sentía diferente, aunque ninguno de ellos podía nombrarlo aún. El aire afuera tenía una extraña quietud. Como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración. Las campanas de la iglesia pronto sonarían para la misa temprana, llamando a los fieles desde el frío. El plan de María era dejar una pequeña canasta de rollos de canela en la iglesia antes de abrir la tienda. Una pequeña tradición que había mantenido durante años. Envolvió los pasteles en papel marrón, los ató con un trozo de cordel y se puso su viejo abrigo de lana. Desde su taburete, Marta alzó una ceja. Apenas está amaneciendo. ¿Segura que no quieres esperar? Al padre Tomás le gustan frescos, respondió María con una pequeña sonrisa.
Diego apareció en la puerta, con el cabello aún despeinado por el sueño. ¿Me puedes traer uno de vuelta? Si sobra alguno, bromeó ella, alborotándole el cabello antes de salir al aire helado. Al otro lado de la ciudad, Lucía Pérez, la vecina de María y autoproclamada ojos y oídos del vecindario, ya estaba observando desde su porche, con una taza de café en la mano. Había visto a María hacer ese paseo a la iglesia cientos de veces, con la canasta en la mano, la cabeza gacha contra el viento. Pero más tarde, cuando Lucía rememorara esa mañana en su mente, recordaría algo inusual. Como María se detuvo por un segundo en la esquina, como si presintiera que estaba a punto de conocer a alguien que nunca olvidaría. Para cuando María empujó las pesadas puertas de madera de Nuestra Señora de Guadalupe, el aroma de las velas y el incienso la envolvió. En la penumbra, unos pocos madrugadores estaban dispersos en los bancos, con las cabezas inclinadas en oración. Comenzó a caminar hacia el altar, con la canasta en la mano. Fue entonces, a mitad del pasillo, que notó a la mujer, sentada sola en las sombras del transepto izquierdo, envuelta en un chal azul desvaído. Los ojos oscuros de la desconocida estaban fijos en algo más allá de la sala misma. No había urgencia en su postura, ni signos de angustia, solo una quietud que se sentía fuera de lugar en un mundo siempre en movimiento. María dudó, su pulso se aceleró por razones que no podía nombrar. En unos momentos, la desconocida hablaría, y lo que dijera pondría en marcha todo lo que seguiría. Las campanas de Nuestra Señora de Guadalupe sonaron suavemente, su repique resonando en el espacio cavernoso y asentándose en el aire como una bendición. Los pasos de María resonaron en el suelo de piedra antigua mientras avanzaba por el pasillo central. La pequeña canasta de rollos de canela cálida contra su brazo. En los bancos, unos pocos fieles tempraneros oraban en silencio. Un anciano trazó la señal de la cruz lentamente, sus dedos nudosos temblando con reverencia. Dos hermanas jóvenes susurraban en español, riendo hasta que su abuela las cayó con un suave toque en el brazo. El padre Tomás estaba cerca del altar, ajustando el misal para la misa matutina, sin saber de los ojos que estaban a punto de encontrarse por primera vez. A mitad del camino hacia el frente, el paso de María Jiménez se ralentizó. Allí, a la izquierda, en el suave resplandor de la luz de una vela votiva parpadeante, estaba sentada una mujer que nunca había visto antes. Llevaba un chal azul profundo que claramente había sido remendado muchas veces, del tipo de prenda que contaba su propia historia. Mechones de cabello oscuro escapaban de debajo de él, enmarcando un rostro que parecía a la vez joven y sin edad. Su postura era inmóvil, casi majestuosa, pero sus manos estaban cruzadas de una manera que parecía humilde. Sin embargo, fueron sus ojos los que detuvieron a María a mitad de paso, oscuros, firmes y distantes, como si estuvieran enfocados en algo más allá del techo abovedado. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Entonces, la mirada de la mujer se desplazó, posándose directamente en María con una calidez que resultaba desconcertante. Cuando habló, su voz era suave, pero resonó en el pasillo silencioso. ¿Me darías un poco de tu pan? La petición fue tan inesperada, tan diferente a cualquier cosa que le hubieran pedido dentro de una iglesia, que María casi no respondió. La gente venía aquí a rezar, a encender velas, no a pedir comida. Sin embargo, no había nada en el tono de la mujer que sonara a desesperación. Si acaso, era digno, casi ceremonial. María se acercó, echando un vistazo hacia el altar como para ver si el padre Tomás lo había notado. No lo había hecho. Lentamente, desató el cordel de la canasta y levantó la tela que la cubría. El vapor se elevó, llevando el aroma a canela y vainilla. Eligió el rollo más pequeño, su glaseado de azúcar reflejando la luz de la vela, y lo colocó suavemente en las manos abiertas de la mujer. No es mucho, dijo María en voz baja. Pero está fresco. Los dedos de la mujer se cerraron alrededor del rollo como si estuviera sosteniendo algo mucho más valioso que un simple pastel. Sonrió. No era la sonrisa cortés y pasajera de un desconocido,
sino una que parecía llegar al espacio entre ellas. Dios multiplicará lo que das, murmuró, sus palabras moldeadas por un acento que María no pudo identificar. El ritmo era casi musical, cada sílaba cargada con un peso que no pertenecía a una conversación casual. María sintió, sin saber por qué sentía un nudo en la garganta. Quería preguntarle el nombre a la mujer, pero algo la detuvo. No era exactamente miedo, sino más bien la sensación de que cualquier movimiento brusco podría romper lo que fuera este momento. Desde el frente de la iglesia, el organista comenzó a tocar suavemente. María dudó, luego continuó hacia el altar, dejando el resto de los rollos cerca de la estatua de Nuestra Señora de Guadalupe. Se arrodilló brevemente, santiguándose, pero su mente no estaba en su oración. La imagen de la mujer con el chal azul flotaba en el borde de sus pensamientos, inquietante de una manera que no podía explicar. Detrás de ella, el banco donde la mujer había estado sentada aún era visible. Resistió el impulso de mirar hacia atrás demasiado pronto, diciéndose a sí misma que echaría un vistazo al levantarse para irse. Cuando terminó la misa, la congregación se dirigió lentamente hacia las puertas laterales, saludando al padre Tomás al salir. María se quedó atrás, ajustándose el abrigo, esperando hasta que el último de los fieles se hubiera ido antes de finalmente girar la cabeza. El banco estaba vacío. Sin chal, sin luz de vela sobre el cabello oscuro, solo la madera desgastada y un libro de oraciones abierto dejado por alguien más. Un pequeño escalofrío recorrió la espalda de María. Escaneó los pasillos laterales, el nártex, incluso el vestíbulo junto a la pila de agua bendita, pero no había rastro de la mujer. Ninguna de las puertas se había abierto. No se escucharon pasos en el mármol. Afuera, la mañana se había vuelto más brillante, la escarcha en las aceras se derretía en pequeños riachuelos. Lucía Pérez estaba al otro lado de la calle charlando con el vendedor de café. Vio a María y la saludó con la mano. «Parece que hubieras visto un fantasma», gritó Lucía. María logró sonreír, aunque la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. Solo conocía a alguien que nunca había visto antes. Lucía ladeó la cabeza. «En este pueblo, eso es raro». «¿Quién era?» «No lo sé», admitió María. Mientras caminaba de regreso hacia la hogaza dorada, las palabras Dios multiplicará lo que das resonaban en su mente. No como un recuerdo, sino como el estribillo de una canción que no sabía que conocía. Intentó quitárselo de encima, diciéndose que solo era una extraña amable de paso. Pero en el fondo, una pequeña parte de ella ya sospechaba que era más que eso. Y en los espacios silenciosos entre sus pensamientos, comenzó a crecer una extraña certeza. Volvería a ver a la mujer. Para cuando María llegó a la hogaza dorada, el sol de la mañana había atravesado las nubes, derramando oro sobre la fachada de la tienda. Colocó la canasta vacía en el mostrador y desató su abrigo. Pero sus pensamientos aún estaban en los bancos de Nuestra Señora de Guadalupe. Los ojos de la mujer, la forma en que había pronunciado esas palabras. Era como si supiera algo que María no sabía. Marta lo notó de inmediato. «Estás callada», dijo desde detrás de la caja, contando el cambio del día anterior. María dudó, enrollando el cordel de la canasta en un pequeño ovillo. «Conocía a alguien en la iglesia», dijo. «Me pidió pan». «¿Sin hogar?», preguntó Marta, no sin amabilidad. «No lo creo», respondió María, y lo dejó ahí. ¿Cómo podía explicar la sensación de que la presencia de la mujer la había envuelto como una cálida colcha en un viento invernal? Arriba, Diego estaba asomado por la barandilla de la escalera, escuchando cómo lo hacen los niños cuando fingen no estarlo. «¿Qué tiene de especial que alguien te pida pan?», preguntó, con un tono a medio camino entre la curiosidad genuina y la burla de un niño que nunca había visto a su madre desconcertada. María lo miró. «Es difícil de explicar». Y lo dejó ahí, esperando que perdiera el interés. No lo hizo. A media mañana, la panadería tenía su habitual goteo de clientes.
El señor Hernández recogiendo un pan de centeno, 2 estudiantes universitarios pidiendo cafés con leche para llevar, pero María se encontraba mirando la puerta más a menudo de lo habitual. Cada vez que se abría, esperaba medio ver aparecer el chal azul. Al otro lado de la calle, Lucía Pérez ya había comenzado a tejer su propia versión de la historia. Durante un café con su hermana, describió haber visto a María salir de la iglesia con cara de haber visto algo. Para la hora del almuerzo, la versión que corría por la calle Guadalupe incluía a una mujer misteriosa que podría ser vidente o algo peor. Esa tarde, María pasó por la rectoría para dejar la donación de rollos para la iglesia. El padre Tomás estaba solo, catalogando himnarios. Te vi un poco distraída esta mañana, dijo, con ojos amables pero inquisitivos. Conocí a alguien, comenzó María con cautela. Me pidió pan y luego dijo algo extraño. ¿Qué dijo? Que Dios multiplicará lo que des. El padre Tomás se recostó en su silla, cruzando las manos. Eso no es extraño. Es la escritura en acción. La pregunta es, ¿cómo te hizo sentir? María frunció el ceño. Como si me conociera. Y no solo de pasada. Como si supiera todo. El sacerdote asintió lentamente. Entonces, tal vez deberías prestar atención. Pero recuerda, no toda palabra buena viene de un lugar bueno. Pon a prueba el espíritu, como dicen. Era un consejo, pero la dejó más inquieta que antes. Esa noche, después de que Diego se fue a la cama y los hornos se enfriaron, María se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té, mirando la condensación en la ventana. Las luces de la ciudad afuera se difuminaban en suaves halos, como la luz de las velas en la iglesia esa mañana. Intentó imaginar a la mujer entrando en Santa Fe, registrándose en algún motel, viviendo una vida corriente, pero la imagen se negaba a tomar forma. En otra parte de la ciudad, Lucía estaba al teléfono con una amiga del consejo parroquial. El padre Tomás dice que María estuvo hablando con alguien nuevo en la iglesia, dijo Lucía en voz baja. Nadie sabe quién es. Podría ser alguien de paso. Podría ser otra cosa. A la mañana siguiente, cuando María bajó, Diego ya estaba en el mostrador comiendo cereal. Entre cucharadas, preguntó, ¿crees que la volverás a ver? María se detuvo a mitad de paso. ¿Por qué? Él se encogió de hombros. Has estado pensando en ella. Lo sé. Haces esa cosa de mirar a la nada. Ella rió suavemente, pero el sonido fue débil. Tal vez. No lo sé. En verdad, ya estaba segura de una cosa. Si la mujer del chal azul aparecía de nuevo, María no la dejaría desvanecerse sin respuestas. Lo que María no sabía, lo que nadie en Santa Fe sabía, era que la curiosidad, una vez plantada, tiene una forma de crecer más rápido que el miedo, y la suya acababa de echar raíces. El domingo siguiente amaneció claro y cortante. El tipo de mañana invernal en Santa Fe cuando la luz del sol se siente más fría que la sombra. María había estado despierta desde antes del amanecer, incapaz de sacarse la sensación inquieta de que el día traería algo inesperado. Envolvió un lote fresco de rollos de trigo con miel en un paño limpio, se puso su abrigo de lana y comenzó el familiar paseo hacia Nuestra Señora de Guadalupe. La iglesia estaba más silenciosa de lo habitual, con la multitud temprana aún entrando. El olor a incienso flotaba en cintas por el aire. Al entrar al pasillo, María se encontró escaneando los bancos antes de que siquiera se diera cuenta de que lo estaba haciendo. Y allí estaba, la mujer del chal azul, sentada casi en el mismo lugar que antes. Su cabeza inclinada sobre un rosario de madera desgastado, cuyas cuentas captaban la tenue luz como gotas de lluvia. No se movió hasta que María estuvo casi a su lado. Entonces, levantando la mirada, habló con esa misma voz tranquila y melódica que parecía envolver al oyente. Es hora de que escuches esto, dijo. María dudó, mirando hacia el altar, pero los ojos de la mujer la atrajeron de nuevo. Muy pronto, continuó la mujer, alguien cercano a ti estará en gran necesidad.
Debes ayudarlo. Incluso si crees que no tienes nada que dar. Las palabras cayeron como una piedra en aguas tranquilas, enviando ondas a través del pecho de María. No estoy segura de poder, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Las cosas no están. La fe no es esperar a tener suficiente antes de dar, interrumpió la mujer suavemente. La fe es dar incluso cuando crees que no te queda nada. Por un momento, María sintió que el resto de la iglesia se desvanecía. Sin pasos arrastrados, sin murmullos de oraciones susurradas. Sin música de órgano distante, solo ellas dos suspendidas en ese único intercambio. ¿Por qué me dices esto?, preguntó María. Porque me ha sido dado decírtelo, respondió la mujer. Y porque lo entenderás pronto. María quería preguntarle su nombre, entender quién era y cómo sabía estas cosas. Pero el padre Tomás había subido al púlpito, y el momento se desvaneció. Para cuando María reunió el valor para mirar atrás una vez más, la mujer estaba arrodillada en oración, con el rostro oculto. La misa pasó en un borrón. Cuando María finalmente miró de nuevo, el banco estaba vacío. Nadie la había visto irse. Esa tarde, un viento amargo bajó de las montañas, haciendo sonar las ventanas de la tienda. Los negocios iban lentos. Solo un puñado de habituales desafió el frío. Cerca del cierre, la puerta principal se abrió para revelar a don Carlos, el distribuidor de harina, quien le había estado extendiendo crédito durante meses. María, comenzó, quitándose los guantes. Odio hacer esto, pero no puedo entregar otro saco de harina hasta que se pague parte del saldo. Los precios subieron otra vez esta semana, y ya estoy al límite. El estómago de María se hizo un nudo. Entiendo, dijo, aunque las palabras sabían a derrota. Sin harina, la hogaza dorada no duraría más de una semana. Esa noche, se sentó en la mesa de la cocina con el libro de cuentas abierto, los números mirándola fijamente. La profecía de esa mañana pesaba en su mente, obstinada e inoportuna. Ayúdalos. Incluso si crees que no tienes nada que dar. La mañana siguiente trajo la prueba que no quería. Una joven familia entró en la panadería. Un hombre y una mujer con chaquetas gastadas. Dos niñas pequeñas tomándose de las manos. Sus mejillas estaban rojas por el frío. Sus zapatos cubiertos de sal de la carretera. Estamos de paso desde Amarillo, dijo el hombre en voz baja. Buscando trabajo. No tenemos mucho ahora, pero las niñas no han comido desde ayer. María miró hacia el cuarto trasero donde quedaba el último saco de harina abierto. Podía escuchar la voz de Marta en su cabeza, no podemos regalar lo que no tenemos. Se agachó para estar al nivel de los ojos de las niñas. ¿Les gustan los rollos de canela? Ambas asintieron tímidamente. María se levantó, tomó una bolsa de papel del mostrador y la llenó con 4 rollos calientes, los últimos de la tanda matutina. Se la entregó a la madre. De la casa, dijo. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Que Dios te bendiga, susurró. Después de que se fueron, Marta salió de la cocina, con su delantal salpicado de harina. Apenas estamos sobreviviendo, María. Lo sé, respondió María, con voz baja pero firme. Pero no podía dejarlos ir con hambre. Durante el resto de la mañana, la culpa y una extraña calidez obstinada lucharon dentro de ella. Seguía imaginando a las niñas sosteniendo sus rollos en el asiento trasero de algún sedán viejo, con el vapor elevándose en el aire frío. Justo después del almuerzo, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era un hombre de hombros anchos con un abrigo de lana y un sombrero negro de ala ancha, sus botas resonando contra las tablas del suelo. ¿Tú eres María Jiménez?, preguntó. Sí. Estoy organizando una cena benéfica la próxima semana, dijo, colocando un sobre blanco en el mostrador. Me dijeron que eres la persona con quien hablar sobre pan. María acercó el sobre y echó un vistazo dentro. Dinero en efectivo, más que suficiente para reabastecer harina, azúcar y mantequilla.
¿Quién te habló de mí?, preguntó, desconcertada. Un amigo, dijo simplemente. Dijo que eres generosa y que tu pan es el mejor del pueblo. Inclinó el sombrero y se fue sin decir más, dejando tras de sí el aroma del aire frío y el cedro. María se quedó allí, con el sobre pesado en la mano. Marta salió de la cocina y vio la cara de su hija. ¿Qué pasó? María puso el sobre en el mostrador. Creo que acabo de entender lo que quiso decir. Esa noche, mientras los últimos clientes salían y los hornos se enfriaban, María se apoyó en el mostrador, repasando el día. La profecía de la mujer se había cumplido, y el acto que debería haberle costado había sido recompensado 10 veces en cuestión de horas. Arriba, Diego trabajaba en su tarea de matemáticas en la mesa de la cocina. Mamá, llamó. ¿Crees que volverás a ver a esa señora? María no respondió de inmediato. Miró la calle oscura más allá de las ventanas de la tienda, donde comenzaba a caer una nieve silenciosa. Sí, dijo por fin, casi para sí misma. Creo que sí. 3 días después del pedido benéfico, la primera tormenta de nieve de la temporada bajó desde las montañas Sangre de Cristo, cubriendo Santa Fe con un manto blanco. Las escuelas cerraron temprano y Diego entró corriendo a la hogaza dorada con su mochila a medio cerrar, la nieve pegada en su cabello. Quédate adentro, le dijo María, mirando la acera helada más allá de las ventanas. Lo digo en serio, Diego. Pero los niños de 9 años tienen una manera de probar los límites de las reglas. A última hora de la tarde, mientras María amasaba en la cocina, Diego salió a unirse a un grupo de niños del vecindario que construían un fuerte de nieve cerca de la esquina. Sus risas resonaban a través del vidrio hasta que fueron reemplazadas por un grito agudo. María dejó caer la masa y corrió al frente, con el corazón latiendo con fuerza. Afuera, Diego yacía en la nieve, sujetándose la pierna. Un trineo volcado estaba cerca, y los chicos del vecindario estaban congelados en un semicírculo culpable. Ella salió en segundos, la nieve crujiendo bajo sus botas. Diego, estoy bien, dijo él entre dientes, pero su rostro estaba pálido y tenso por el dolor. Un vecino que pasaba, el señor Álvarez, se acercó corriendo. Traeré mi camioneta. Podemos llevarlo a urgencias más rápido que esperar una ambulancia con este clima. Minutos después, María estaba en el asiento del copiloto. Diego estirado en la parte trasera, su pequeña mano apretando la de ella. La nieve difuminaba el mundo fuera del parabrisas. En el hospital, las luces fluorescentes y el olor antiséptico del desinfectante reemplazaron el frío de la tormenta. Un joven residente de ortopedia ordenó radiografías. No parece roto, dijo, pero hay una distensión significativa de ligamentos. Necesitará una férula, reposo y fisioterapia. María exhaló lentamente, la tensión en sus hombros aliviándose lo suficiente como para dejar espacio al alivio. Mientras la enfermera ajustaba la férula de Diego, María salió al pasillo para llamar a su madre. Apenas había terminado la llamada cuando lo sintió. Ese extraño cosquilleo en la nuca, el mismo que había sentido en la iglesia. Al final del pasillo, en un nicho sombreado cerca de las máquinas expendedoras, la mujer del chal azul estaba sentada, observando. La misma postura tranquila, los mismos ojos firmes e imperturbables. María se quedó helada. Era imposible. No la había visto entrar. La mirada de la mujer se desvió más allá de María hacia la sala de tratamiento donde estaba Diego. Luego, casi imperceptiblemente, sonrió. María dio un paso adelante, pero una enfermera se interpuso con un portapapeles lleno de papeles de alta. Firme aquí, por favor. Para cuando María garabateó su nombre y levantó la vista, el nicho estaba vacío. De vuelta en la habitación, Diego estaba adormilado por los analgésicos. Mamá, murmuró, con los ojos medio cerrados. Había una señora aquí. María se sentó en el borde de la cama. ¿Aquí en la habitación? Sí, susurró. Me dijo que no tuviera miedo. Dijo que volvería a correr pronto.
María se quedó sin aliento. ¿Cómo era ella? Tenía una especie de bufanda azul y olía a flores, no como el hospital. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él. Cuando salieron del hospital, la nieve había cesado y la luna colgaba baja sobre la ciudad. Marta estaba esperando en casa, con la preocupación grabada en el rostro. Abrazó primero a Diego, luego a María. Gracias a Dios no fue peor, dijo, pero sus ojos escrutaron el rostro de María. La volviste a ver, ¿verdad? María no respondió directamente. Diego dice que habló con él. Esa noche, después de que Diego se acomodara en la cama, María se quedó junto a la ventana frontal oscurecida de la hogaza dorada, con la farola proyectando un pálido círculo de luz afuera. La nieve estaba intacta ahora, sin huellas, sin movimiento. Pero no podía sacarse de la cabeza la imagen del hospital. El chal azul contra las paredes blancas estériles, los ojos que parecían ver más allá de cada miedo que había intentado ocultar. En el fondo, María sabía que esto no era una coincidencia. Y aunque aún no podía explicarlo, sentía que las apariciones de la mujer nunca eran aleatorias. Venían cuando más la necesitaba. A la mañana siguiente del accidente de Diego, la nieve en la calle Guadalupe se había endurecido en parches resbaladizos y brillantes. María paleó un estrecho camino hacia la puerta de la panadería, cada raspado de la pala resonando en el frío. Lo notó de inmediato. La gente pasaba con la cabeza gacha, los ojos esquivando en lugar de ofrecer el habitual saludo vecinal. Dentro, Marta ya estaba preparando café, con el semblante tenso. Lucía pasó antes, dijo sin levantar la vista. Escuchó historias. María apoyó la pala contra la pared. ¿Qué tipo de historias? Que has estado hablando con una mujer en la iglesia, que aparece en lugares donde no debería estar, y ahora, después de lo que le pasó a Diego, la voz de Marta se desvaneció. María parpadeó. ¿Piensan que ella tuvo algo que ver? El silencio de Marta fue respuesta suficiente. A media mañana, el cambio era innegable. Clientes habituales, personas a las que María había servido durante años, entraban menos alegres, se quedaban menos tiempo en el mostrador. Algunos evitaban la hogaza dorada por completo, cruzando la calle para no pasar por la puerta. Al otro lado de la calle, Lucía Pérez estaba en su salsa junto al carrito de café. No digo que sea verdad, les dijo a un pequeño grupo de oyentes. Pero escuchas de una mujer que aparece y desaparece. Huele a flores en medio de una tormenta de nieve. No es normal. Podría ser un ángel, ofreció un hombre. O podría ser otra cosa, dijo Lucía encogiéndose de hombros de manera que invitaba a la sospecha. Esa tarde, el padre Tomás pasó por su habitual pan de centeno. Su voz era amable, pero sus ojos cargaban una sombra de preocupación. He estado escuchando rumores, María. La gente está inquieta. No estoy haciendo nada malo, dijo ella, luchando por mantener el tono sin un dejo de brusquedad. Lo sé, pero el miedo es algo poderoso. Una vez que empieza, se propaga. Mientras se iba, un par de mujeres de la parroquia pasaron por la ventana de la panadería. María captó lo suficiente de su conversación para escuchar a una decir, esa es ella, la que la señora visita. La otra se persignó. Para la noche, la tienda estaba más silenciosa de lo que María podía recordar. El cajón de la caja apenas tenía suficiente para cubrir los suministros del día siguiente. María se sentó en una de las mesas vacías, pasando el pulgar por las vetas de la madera. Arriba, Diego llamó, «Mamá, ¿estás enojada?» Ella negó con la cabeza, aunque él no podía verlo. No, pequeño. Pero estaba enojada por cómo los rumores podían convertir a los vecinos en extraños de la noche a la mañana. Enojada por cómo su propia certeza comenzaba a deshilacharse bajo el peso de tantas miradas dudosas. Esa noche, el viento arreció, haciendo sonar las ventanas frontales. La calle afuera estaba sumida en sombras profundas, la nieve reflejando el tenue brillo de la farola. María cerró la puerta principal y corrió las cortinas,
pero no podía deshacerse de la sensación de estar siendo observada. No de manera siniestra, solo observada. En la cocina de arriba, Marta removía una olla de sopa en silencio. No puedes dejar que te vean afectada, dijo finalmente. Es difícil no estarlo cuando pasan como si estuviéramos malditos, respondió María. No saben lo que has visto, la voz de Marta se suavizó. Y tal vez no estén listos para saberlo. En el silencio que siguió, María pensó en la mujer del chal azul, tranquila, imperturbable, intocada por el juicio de los demás. Se preguntó si las visitas estaban destinadas a prepararla para esto, a enseñarle cómo mantenerse firme cuando el mundo le daba la espalda. En la calle, un auto pasó lentamente, sus llantas siseando en el pavimento helado. En algún lugar en la oscuridad, María pensó que captó un leve aroma a rosas, imposiblemente fuera de lugar en el aire invernal. La mañana siguiente amaneció envuelta en una niebla pálida, del tipo que hacía que las farolas parecieran orbes flotantes a lo lejos. María abrió la hogaza dorada en silencio, el tintineo de la campana de la puerta sonando más fuerte de lo habitual en la calle vacía. Acababa de terminar de arreglar una bandeja de pan de masa madre en la ventana cuando notó una figura parada al otro lado de la carretera. El chal azul. La mujer estaba inmóvil como una piedra, la niebla enroscándose a su alrededor como algo vivo. No temblaba, aunque el frío era suficiente para entumecer los dedos en minutos. Sus ojos, oscuros e inquebrantables, parecían cortar la bruma matutina hasta que se encontraron con los de María. María salió, el frío mordiéndole las mejillas. El semáforo de la esquina cambió de rojo a verde, pero la mujer no se movió hasta que María llegó al bordillo. Luego, con pasos lentos y deliberados, cruzó la calle y empujó la puerta de la panadería. Dentro, miró a su alrededor como si hubiera estado allí antes, observando el mostrador de madera pulida, las canastas de pan, el olor a canela que aún flotaba en el aire. María esperó, insegura de si debía hablar primero. Te he estado esperando, dijo María finalmente, con la voz más firme de lo que sentía. Yo también te he estado esperando, respondió la mujer, su tono tranquilo pero cargado con un peso que llenó el pequeño espacio. De debajo de los pliegues de su chal, sacó una delicada cadena de plata. Colgando de ella había un medallón no más grande que una moneda de $0.5, grabado con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. El grabado captaba la luz de una manera que parecía brillar débilmente, aunque ningún rayo de sol llegaba a esa parte de la tienda. Esto es para ti, dijo la mujer, colocándolo en las manos de María. El metal estaba frío, pero una extraña calidez floreció en sus palmas cuando sus dedos se cerraron alrededor de él. La garganta de María se apretó. ¿Por qué? Porque has sido llamada a caminar más lejos de lo que crees que puedes, dijo la mujer, con la mirada inquebrantable. Esto te recordará quien camina contigo. El instinto de María fue protestar, hablar de la panadería, de Diego, de su madre. No sé si puedo. No necesitas saberlo ahora, interrumpió la mujer suavemente. Cuando llegue el momento de dar el paso, lo darás. Hizo una pausa y luego añadió, debes ir a la basílica en Los Ángeles. Allí entenderás lo que ahora no puedes ver. María parpadeó, segura de que había oído mal. ¿La basílica? No puedo simplemente irme. Tengo responsabilidades. Mi hijo, mi madre, todo tendrá su tiempo, dijo la mujer. La fe abre caminos que la razón no puede imaginar. Las palabras se posaron sobre María como copos de nieve cayendo, suaves pero imposibles de ignorar. Quería pedirle su nombre, algo tangible a lo que aferrarse, pero la mujer ya se estaba girando hacia la puerta. Espera, llamó María, dando un paso adelante. Al menos dime quién eres. La mujer miró hacia atrás una vez, su expresión indescifrable. Ya lo sabes. Luego salió a la niebla, y en cuestión de momentos, desapareció. María se quedó en medio de la tienda, con el medallón cálido contra su piel, el pulso resonando en sus oídos. Desde la puerta de la cocina, Marta apareció, secándose las manos en el delantal.
¿Quién era esa?, preguntó. La misma mujer de la iglesia, dijo María, mostrando el medallón. Me dijo que necesito ir a Los Ángeles. Marta frunció el ceño, mirando la pieza de plata. Es hermoso, y parece antiguo, ¿vas a ir? María no respondió. No podía. Todavía no. Pero al deslizar la cadena sobre su cabeza y sentir el peso del medallón descansar justo sobre su corazón, supo una cosa con certeza. Fuera lo que fuera esto, no había terminado. María no decidió de la noche a la mañana. Durante 3 días, el medallón colgó bajo su suéter como un secreto. El frío de la plata presionando ligeramente contra su piel. Se sorprendía tocándolo cuando nadie miraba, trazando las crestas del grabado como si pudiera susurrarle las respuestas que no estaba lista para escuchar. La 4ª noche, mientras la nieve comenzaba a caer en copos lentos y pesados, entró en la cocina donde Marta pelaba papas para un guiso. Diego estaba sentado en la mesa, dibujando autos de carrera en el margen de su tarea. Voy a ir, dijo María. Las manos de Marta se detuvieron a mitad de pelar. ¿A Los Ángeles? Sí. El único sonido por un momento fue el tic-tac del reloj sobre la estufa. Luego Marta dejó el cuchillo. ¿Por cuánto tiempo? Unos días, tal vez menos. ¿Y Diego? María miró a su hijo. Tú y la abuela mantendrán el fuerte. Me aseguraré de que haya suficiente pan para la tienda antes de irme. Diego frunció el ceño, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. Esto es por la señora, ¿verdad? María sonrió débilmente. Sí, pequeño. Ella me pidió que fuera. 2 mañanas después, antes de que el sol hubiera coronado completamente las montañas, cerró la puerta de la panadería, su aliento empañando el aire helado. Su bolsa era ligera, solo algo de ropa, una billetera y el medallón descansando cálido contra su pecho. La terminal de autobuses olía a diésel y café fuerte. Dentro, los viajeros se movían somnolientos en sillas de plástico gastadas. María tomó un asiento junto a la ventana en la parte trasera. Cuando el autobús rugió al encenderse y salió de Santa Fe, observó cómo los edificios de adobe se desvanecían en la distancia, la niebla enroscándose baja sobre los tejados. Un anciano con un sombrero vaquero de paja tomó el asiento a su lado. Miró el medallón que asomaba por debajo de su suéter. Eso es Guadalupe, dijo simplemente. ¿Vas a verla? María dudó, luego asintió. El hombre rió entre dientes. La gente va por todo tipo de razones. Algunos piden algo. Otros van a dar gracias. Volvió su mirada al camino, como si la conversación no necesitara más. La carretera se desplegaba ante ellos, pasando por los picos blancos de las montañas Gemés, a través de extensiones de desierto salpicadas de arbustos esqueléticos, cruzando puentes que abarcaban ríos que corrían negros con el deshielo invernal. En cada parada, subían desconocidos. Una madre con un bebé dormido, 2 trabajadores de la construcción intercambiando chistes en español, una adolescente con auriculares tan altos que María podía escuchar el ritmo. Cerca de Flagstaff, una mujer vendiendo tamales subió en una parada de descanso. El aroma a masa y cerdo cocido a fuego lento llenó el autobús. María compró uno, mordiendo el consuelo familiar del calor y la especia, y pensó en Diego. Como volvía a casa de los turnos tempranos en la estación de bomberos con burritos envueltos en papel de un camión que ningún turista podía encontrar. El recuerdo le hizo doler el pecho, pero también la estabilizó. Cuando cayó la noche, el cielo del desierto se tornó de un índigo profundo. El autobús se convirtió en un capullo tenue de murmullos y suaves ronquidos. María cerró los ojos, con una mano en el medallón, y se sumió en ese medio sueño donde los sueños se sienten como susurros. Creyó escuchar una voz, baja, musical, aunque las palabras estaban en un idioma que no reconoció. Cuando abrió los ojos, el asiento a su lado estaba vacío. El anciano se había movido más hacia el frente. Al amanecer, el paisaje había cambiado.
El aire afuera era más pesado, teñido con el olor a asfalto y el lejano aroma del océano. Mientras el autobús rodeaba las afueras de Los Ángeles, las palmeras bordeaban las calles como altos centinelas. El conductor anunció la estación Unión. La terminal era un hervidero de movimiento. Viajeros arrastrando maletas. El traqueteo metálico de las ruedas de los trenes a lo lejos. El parloteo de los vendedores callejeros ofreciendo tazas de café y churros frescos. María llamó un taxi. El conductor, un hombre con un bigote bien recortado y gafas de sol, incluso con la luz de la mañana, preguntó a dónde se dirigía. A la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, dijo. Él la miró por el retrovisor. ¿Cumpliendo una promesa? No exactamente, respondió. Él asintió. Si vienes con fe, te irás con más de lo que trajiste. La basílica se alzaba adelante, su cúpula elevándose sobre las calles circundantes. La antigua iglesia, con su intricado trabajo en piedra y su fachada desgastada, se alzaba junto a la nueva estructura de líneas amplias, ambas conectadas por una amplia plaza llena de peregrinos. Algunos caminaban de rodillas hacia la entrada, sus rostros marcados por una tranquila determinación. Otros sostenían flores, velas o pequeños cuadros enmarcados de la Virgen. María pisó la plaza, el aire cargado con el aroma a rosas y cera de vela. Dentro, la luz se derramaba alrededor de la famosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, su mirada serena e inquebrantable. María se hundió en un banco cerca del fondo, sus dedos envueltos alrededor del medallón. No pidió dinero. No pidió que la panadería sobreviviera ni que cesaran los murmullos en Santa Fe. Pidió claridad, porque lo que le estaba sucediendo se sentía más grande que cualquier cosa que pudiera nombrar. Y entonces, un movimiento en el pasillo central. La mujer del chal azul caminaba lentamente hacia el altar. La multitud no parecía notarla. El aliento de María se detuvo. La mujer se detuvo justo antes de la imagen, inclinó la cabeza y luego se giró para mirarla. «Has venido», dijo, su voz de alguna manera audible por encima de los murmullos y el coro lejano. «No entiendo qué quieres de mí», admitió María, con los ojos ardiendo. «No es lo que yo quiero», respondió la mujer. «Es para lo que fuiste creada, para vivir en caridad, incluso cuando crees que no te queda nada». María dio un paso adelante. «¿Quién eres?». Los labios de la mujer se curvaron en la más leve sonrisa. «He caminado contigo desde el principio, y siempre lo haré». Un grupo de peregrinos pasó entre ellas. Cuando se dispersaron, el espacio donde la mujer había estado estaba vacío. Un leve aroma a rosas flotó hacia María desde el altar. Miró hacia la imagen de la Virgen, y por un instante fugaz, pensó que veía la misma sonrisa serena. Afuera, el cielo sobre Los Ángeles estaba despejado, la luz del sol cálida en su rostro. No tenía todas las respuestas, pero sabía que su viaje de regreso no sería igual al que la trajo aquí. El viaje de vuelta a Santa Fe se sintió diferente. María se sentó junto a la ventana del Greyhound, el medallón descansando contra su pecho, la luz del sol del desierto parpadeando sobre su rostro mientras los kilómetros pasaban. La duda que había llevado a Los Ángeles parecía más pequeña ahora, como sombras que se encogen con la luz de la mañana. No tenía un plan paso a paso para lo que vendría después, pero sentía una certeza inquebrantable. Algo había cambiado. Cuando el autobús llegó a la estación, Diego estaba esperando con Marta en el andén, su gorro de invierno echado hacia atrás mostrando una amplia sonrisa. Corrió a sus brazos antes de que ella pudiera dejar su bolsa. «Te extrañé», dijo contra su abrigo. «Yo también te extrañé, campeón», respondió María, abrazándolo fuerte. Caminaron a casa por calles cubiertas de nieve fresca. Era el mismo vecindario que había dejado atrás, pero notaba cada detalle de manera diferente. La forma en que la luz golpeaba las paredes de adobe, el aroma a humo de leña saliendo de las chimeneas, el ritmo silencioso de las botas en la nieve compacta. A la mañana siguiente, María abrió la hogaza dorada temprano.
Horneó más pan de lo habitual, aunque sabía que los pedidos de la semana no lo justificaban. Mientras las primeras bandejas se enfriaban, empaquetó algunas bolsas de papel y las puso a un lado. A media mañana, un anciano tirando de un carrito de botellas vacías pasó por allí. María salió. Señor Herrera, llamó, ven un momento. El hombre dudó en el umbral, sacudiendo la nieve de sus botas. María le dio una bolsa con 2 panes de masa madre aún calientes. ¿Cuánto te debo?, preguntó. Nada. Son para ti. La sorpresa en su rostro se suavizó en una sonrisa que llegó a sus ojos. Eres una bendición, María Jiménez. Ese pequeño intercambio se convirtió en el primero de muchos. Una joven madre luchando con las compras se fue con una bolsa de rollos de canela. Un hombre con una chaqueta militar gastada recibió un café y una garra de oso de cortesía. Al principio, Marta solo observaba desde detrás del mostrador. Estás regalando mucho pan, comentó una tarde. Lo sé, dijo María. Y aún así, no creo que se me acabe. Para el final de la semana, algo curioso comenzó a suceder. Los pedidos aumentaron. Personas que no habían puesto un pie en la panadería en meses comenzaron a regresar, no por lástima, sino porque habían oído lo que María estaba haciendo. Una tarde, un camión de reparto se detuvo en la acera. Un joven del mercado de alimentos local bajó cargando un saco de harina de 50 libras. Creo que te equivocaste de lugar, dijo María. No. Me dijeron que lo entregara a la hogaza dorada, respondió, dejándolo junto a la puerta. Pagado por completo. Sin nombre. Marta alzó las cejas. Parece que alguien está prestando atención. Los milagros no terminaron ahí. Una semana después, el banco envió una carta oficial. El préstamo pendiente de María había sido saldado por completo. Sin explicación, sin donante indicado. Esa misma tarde, Diego entró corriendo a la tienda después de la escuela, su cojera por el accidente de trineo apenas perceptible. «Adivina qué», dijo sin aliento. «El doctor dice que ya no necesito terapia. Mi pierna está completamente curada». María se arrodilló para mirarlo a los ojos. «Eso es maravilloso, Diego», dijo. Él sonrió. «Te dije que ella dijo que volvería a correr pronto». María no tuvo que preguntar quién era ella. El ánimo de la comunidad comenzó a cambiar. Los vecinos que antes susurraban ahora se demoraban en el mostrador, preguntando cómo podían ayudar. Lucía Pérez, la fuente de tantos rumores, pasó con una expresión avergonzada y un sobre con dinero. «Es para la tienda», dijo Lucía. «Creo que me equivoqué con las cosas». María lo aceptó sin un ápice de rencor. «Gracias, Lucía. Todo ayuda». Incluso el padre Tomás notó el cambio. Un domingo, durante su homilía, habló desde el púlpito sin mencionar nombres. La fe no es un sentimiento, es acción. Pan para los hambrientos, bondad para los solitarios. Cuando vivimos así, la gracia se multiplica. Afuera de la iglesia después, María estaba con Diego y Marta mientras la gente la saludaba cálidamente, algunos por primera vez en meses. Una noche tarde, mientras María cerraba, un joven apareció en la puerta. Era el mismo que había entregado la harina, aunque al principio no lo reconoció sin su chaqueta de trabajo. «Quería decirte algo», comenzó, cambiando el peso de un pie al otro. «¿Esa harina? No era de la tienda. Una mujer me la dio en el estacionamiento. Dijo que la trajera aquí y que no te dijera quién era». El pulso de María se aceleró. ¿Cómo era ella? Él sonrió levemente, como si el recuerdo tuviera su propio peso. Cabello oscuro, chal azul, ojos como si supiera todo sobre ti sin preguntar. Cuando se fue, María cerró la puerta y se quedó en la quietud de la tienda, con el aroma del pan enfriándose llenando el aire. Tocó el medallón bajo su suéter. Estaba cálido, como si hubiera estado al sol todo el día. A la mañana siguiente, volvió a la rutina, mezclando,
amasando, horneando, pero con una silenciosa conciencia de que la rutina misma había cambiado. Cada pan cargaba el peso de su nuevo propósito. Y aunque la mujer del chal azul no había vuelto a aparecer, María sentía su presencia en cada regalo anónimo, cada provisión inesperada, cada momento en que había justo lo suficiente para satisfacer la necesidad. Diego también lo notó. Es como si ella todavía estuviera aquí, dijo una noche mientras lavaban los platos. Lo está, respondió María suavemente. Tal vez no como esperamos, pero lo está. El invierno lentamente aflojó su agarre en Santa Fe. Los cielos pesados dieron paso a tardes largas y oblicuas, donde la luz del sol se extendía por la plaza como una manta cálida. En la hogaza dorada, el aire estaba lleno del aroma a masa fermentada y el zumbido tranquilo de una comunidad que había encontrado su camino de regreso. La panadería ya no era solo una tienda. Se había convertido en un lugar donde la gente paraba no solo para comprar pan, sino para quedarse, compartir historias, pasar una bondad que ellos mismos habían recibido. Un frasco en el mostrador marcado para los necesitados comenzó a llenarse casi más rápido de lo que María podía usarlo. Monedas, billetes doblados, incluso tarjetas de regalo anónimas deslizadas sin decir palabra. Diego había comenzado a ayudar detrás del mostrador después de la escuela, sirviendo café a los clientes mayores antes de que pudieran pedirlo. Es como si fuéramos parte de algo más grande ahora, le dijo a su madre una noche, secándose las manos en un delantal salpicado de harina. Marta también lo notó. ¿Te das cuenta, dijo una mañana de domingo, de lo diferente que se siente este lugar? La gente sonríe más. Hablan entre ellos en la fila. Es como si el pan fuera solo una excusa para algo más. María no respondió de inmediato. Estaba observando a un hombre con una chaqueta de cuero gastada entregándole una bolsa de rollos a una mujer afuera. Ambos riendo en el aire frío. La escena era simple, casi corriente, pero cargaba el mismo peso que el momento en que había colocado un rollo caliente en las manos de la mujer del chal azul. La noticia de la generosidad silenciosa de la hogaza dorada comenzó a extenderse más allá de Santa Fe. Un día, llegó una carta de una mujer en Arizona que había leído sobre la panadería en un boletín de la iglesia. Dentro había un cheque por más de lo que María había visto en una sola donación. La nota decía, para tu misión. Sigue alimentando corazones además de estómagos. Pero María nunca lo llamó su misión. Cuando la gente intentaba alabarla, siempre negaba con la cabeza. No soy yo, decía. Es él y la señora que me envió. En el aniversario de su viaje a Los Ángeles, María se levantó antes del amanecer. Horneó un pan especial, con una corteza dorada, untado con mantequilla y ligeramente espolvoreado con azúcar. Lo colocó en una canasta forrada con un paño blanco limpio y caminó por las calles silenciosas hasta la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. El santuario estaba vacío, salvo por el suave resplandor de las velas cerca del altar. María colocó el pan al pie de la estatua de la Virgen, luego se arrodilló. No trajo una lista de necesidades o miedos. Simplemente dijo, gracias, y dejó que el silencio la envolviera. Un leve aroma a rosas flotó en el aire. María cerró los ojos y sintió el calor de la luz del sol rompiendo a través de los vitrales. Por un momento, pensó que escuchó una voz familiar, firme y gentil, susurrando, sigue caminando en fe. Cuando abrió los ojos, la iglesia estaba como antes. Pero su corazón cargaba la certeza de que el viaje aún se estaba desplegando. En las semanas que siguieron, María notó algo extraordinario. Los actos de bondad ya no provenían solo de ella. Se multiplicaban. Los clientes comenzaron a comprar panes extra para regalar. Los niños echaban monedas al frasco de donaciones. Los vecinos se preocupaban más unos por otros. Era como si el espíritu que había caminado a su lado ahora caminara entre todos ellos. La hogaza dorada se había convertido en más que una panadería. Era un testimonio vivo de que un solo acto, ofrecer pan a un desconocido,
podía abrir una puerta a milagros, cambiar el pulso de una comunidad y dejar un legado que perduraría más allá de las paredes de la tienda misma. Y para aquellos con ojos para ver, la lección era clara. Lo divino no siempre se anuncia con grandeza. A veces llega silenciosamente, envuelto en un chal azul, pronunciando palabras que permanecen contigo mucho después de que el momento ha pasado. Así que María siguió horneando. Siguió dando. Y en algún lugar, creía que la mujer aún estaba observando, aún guiando. No solo a ella, sino a todos los que habían sido tocados por la onda de un simple regalo. Porque los milagros no están destinados a guardarse, están destinados a compartirse.